Hay algo profundamente cautivador en los evangelios. La figura de María, aunque central en la historia de la salvación, permanece casi siempre en silencio. Está presente en los momentos más cruciales de la vida de Jesús, desde la Anunciación hasta la cruz, pero habla muy poco. Y ese silencio no es casual. El silencio de María es, en sí mismo, un lenguaje sagrado. A lo largo de los 4 evangelios, que ofrecen tantos detalles sobre la vida y enseñanzas de Jesús, solo se registran 7 frases pronunciadas por María. 7. Para una madre que convivió tan íntimamente con el Salvador del mundo, parece sorprendentemente poco. Pero es precisamente ese silencio el que nos invita a escuchar con mayor atención cada palabra que fue conservada. Estas 7 frases, las 7 palabras de María, no son expresiones al azar. Cada una está cargada de una profundidad espiritual y teológica tan intensa que, durante siglos, santos y doctores de la Iglesia han meditado sobre ellas. No son simples declaraciones, sino ecos del alma inmaculada de la Madre de Dios, un reflejo de lo más puro, obediente y amoroso que puede habitar en el corazón humano orientado hacia Dios. La primera reacción al descubrir que María habló solo 7 veces puede ser de sorpresa, o incluso de cierta decepción. Pero pronto se transforma en asombro reverente. Porque cada una de esas frases tiene el peso de una revelación. No una revelación doctrinal, sino una revelación del alma, nos abre el corazón de quien fue plenamente llena del Espíritu Santo. Las palabras de María no son muchas porque no necesitan serlo. Ella no es protagonista por lo que dice, sino por lo que entrega. Su presencia constante, su escucha atenta, su obediencia silenciosa, todo eso habla con más fuerza que cualquier discurso. Y cuando habla, es como si el cielo entero se inclinara para escuchar. Aún más, cada una de sus frases tiene un contexto único. Algunas son dirigidas a un ángel, otras a Dios, y solo una directamente a los hombres. Esto ya es un signo revelador. La Madre del Salvador, la mujer más santa que ha existido, habló poco, pero cuando lo hizo, habló directo al corazón. Con ese espíritu, nos adentraremos paso a paso en las 7 palabras de María. No solo para conocerlas, sino para permitir que resuenen dentro de nosotros, como si fuesen pronunciadas hoy, personalmente, a cada uno. Porque lo que María dijo, aún lo dice. Y su silencio, todavía enseña. Porque en el reino de Dios, incluso el silencio de una madre puede transformar vidas. La primera palabra de María registrada en las Escrituras no es una afirmación, ni un canto de alabanza, ni una orden. Es una pregunta. Y no una pregunta que nace de la duda, sino de la profundidad de su entrega. Frente al anuncio del arcángel Gabriel, que le revela que será la madre del Salvador, María responde: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? LC 1,34. A simple vista, podría parecer solo una reacción natural de sorpresa. Pero, a la luz de lo que sabemos sobre la Virgen, esa pregunta adquiere una dimensión extraordinaria. El ángel le anuncia un milagro, y María simplemente quiere comprender cómo se realizará, sin cuestionar la verdad del mensaje. A diferencia de Zacarías, quien dudó del nacimiento de Juan el Bautista y quedó mudo, María no pone en duda. Solo busca entender. Y eso revela algo mucho más profundo. Su pregunta deja entrever algo que el Evangelio no dice directamente, pero que la tradición y los santos han reconocido a lo largo de los siglos: el voto de virginidad de María. En una cultura como la judía, donde toda joven anhelaba ser la madre del Mesías y el matrimonio era lo habitual, María, aunque desposada con José, había hecho una consagración personal: permanecer virgen por amor a Dios. Ella jamás se imaginó que sería la elegida. En su humildad, solo deseaba ser la sierva de la mujer que daría a luz al Salvador. Por eso, su pregunta no es trivial. Está cargada de entrega. Es como si dijera: ya le he ofrecido a Dios mi virginidad, ¿cómo quiere Él cumplir esta promesa en mí, si ya le he consagrado todo? Su alma parece susurrar: soy toda de Él, no me reservo nada. Esa es la fuerza oculta detrás de esta primera palabra, la humildad silenciosa de quien ya se ha entregado por completo, sin esperar nada a cambio. María no exige señales, no pone condiciones, no duda. Solo desea conocer la voluntad divina para poder abrazarla aún más plenamente. Con esa simplicidad y reverencia comienza el diálogo más trascendental de toda la historia humana, el instante en que el cielo espera el sí de una criatura para que el Verbo se haga carne. Y antes de pronunciar ese sí, María pregunta con ternura:
¿Cómo será esto? No como quien duda, sino como quien ya se ha entregado todo, y está lista para entregarse aún más. Esa es la primera palabra de María. Y desde el inicio, nos enseña que la fe verdadera no rechaza la razón, sino que la ilumina con humildad. Después de escuchar del ángel que concebiría por obra del Espíritu Santo, María pronuncia lo que muchos consideran la declaración de obediencia más grandiosa de toda la historia humana. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. LC 1,38. Tan breve. Tan sencilla. Y, sin embargo, encierran toda la fe de Israel, toda la esperanza de la humanidad, toda la fuerza de un amor puro y sin reservas. A lo largo de los siglos, teólogos, santos y estudiosos han coincidido en que esta frase puede dividirse en dos expresiones distintas, dada su profundidad espiritual. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En la primera parte, María se define a sí misma. No adopta un rol momentáneo ni dice, soy servidora, como quien asume una tarea temporal. Se reconoce como esclava, es decir, totalmente entregada a la voluntad de Dios. Ha renunciado a cualquier plan propio. Su vida entera está puesta en manos del Altísimo. Es una humildad radical, y, al mismo tiempo, una libertad plena, libre de sí misma. María pertenece por completo a Dios. En la segunda parte, María se ofrece. Hágase en mí según tu palabra no es una aceptación tímida, sino una entrega total. No solo acepta la misión, se configura con ella. Al decir hágase, María permite que Dios actúe en su cuerpo, en su alma, en su historia. Con esa frase, el cielo toca la tierra. El plan de la salvación comienza a cumplirse. Y aquí reside el mayor de los misterios, el mismo Dios que creó el universo con el poder de su palabra, eligió depender del sí de una joven mujer para iniciar la redención del mundo. El fiat de María, ese hágase, fue la puerta por la cual el Verbo Eterno entró en el tiempo y se hizo carne. Pero esta palabra no fue solo una respuesta al ángel. Fue una respuesta a la humanidad. Es una palabra que sigue resonando en todos los corazones que desean seguir a Dios, aceptar ser pequeños, aceptar ser instrumentos, aceptar no entenderlo todo, y, aún así, confiar. También en nuestra vida llegan momentos en los que Dios nos pide algo inesperado, difícil o incomprensible. Y en esos momentos, María nos muestra el camino, reconocernos pequeños y entregarnos con confianza. He aquí la esclava del Señor. Hágase. Pocas palabras. Una fe inmensa. Y desde que fueron pronunciadas, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Después del anuncio del ángel y de concebir en su seno al Hijo de Dios, María parte sin demora para visitar a su prima Isabel. Y es allí, en el encuentro de dos mujeres embarazadas, una llevando al precursor, la otra al Salvador, donde escuchamos de labios de María su tercera palabra, el cántico conocido como el Magnificat, LC 1,46 a 55. Pero este no es un simple himno de alabanza. Es el desbordamiento del alma de la Virgen, que ante la bendición recibida no se ensalza a sí misma, sino que glorifica a Dios. Cuando Isabel la llama bendita entre las mujeres, María no se deja llevar por la vanidad. Al contrario, su reacción inmediata es redirigir toda la gloria al Altísimo. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. El Magnificat es un espejo del corazón de María. Cada versículo refleja su humildad profunda, su conocimiento de las promesas divinas, su confianza en la misericordia de Dios y su identificación con los pobres, los humildes, los olvidados del mundo. María canta como quien ha vivido la palabra y ha esperado, con fe paciente, el cumplimiento de cada promesa hecha a su pueblo. Y lo más hermoso, es muy probable que María haya cantado realmente este himno. Era costumbre en la tradición judía alabar a Dios en forma de canto. Imaginemos, aunque sea por un instante, la voz de la Madre de Dios elevándose en melodía, glorificando al Altísimo con palabras nacidas del corazón humano más puro que jamás ha existido. Un canto que el mundo escuchó solo una vez, pero cuyo eco todavía vibra en las oraciones de la Iglesia. El Magnificat es también un acto profético. María declara que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, no por orgullo, sino porque reconoce que lo que ha ocurrido en ella es obra del Poderoso. Ella se sabe pequeña, pero es precisamente esa pequeñez reconocida ante la grandeza de Dios lo que la convierte en la más grande de todas las criaturas. Cada verso del Magnificat es una invitación a confiar. El Dios que enaltece a los humildes,
que sacia de bienes a los hambrientos y derriba a los poderosos de sus tronos, es el mismo que sigue actuando hoy en nuestras vidas. Y María, al cantar esa verdad, nos enseña que el camino cristiano no es el del poder del mundo, sino el de la humildad que confía plenamente. El cántico de María no es solo una oración. Es un reflejo en el que el alma creyente puede mirarse y encontrar dirección. Es la voz de la Madre que canta por nosotros, con la voz de los pobres, los pequeños, los que siguen esperando en Dios. La cuarta palabra de María nos sitúa en un escenario profundamente humano, lleno de ternura y misterio. El niño Jesús, con apenas 12 años, se queda en el templo de Jerusalén sin avisar a sus padres y permanece desaparecido durante 3 días. Cuando finalmente lo encuentran entre los maestros, María le dice: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». LC 2,48. Es la única frase de la Virgen registrada durante toda la infancia de Jesús. Y no nace de una revelación celestial ni de una visión mística, sino de una dor profunda y humana, la dor de una madre que siente la ausencia de su hijo. En ese momento, María se muestra cercana a todos nosotros. Sus palabras transmiten emoción, angustia, y también obediencia. Vale la pena notar que, incluso en esa situación, María no acusa, no reclama, no impone. Solo pregunta, con delicadeza, desde su herida: «Tu padre y yo te buscábamos angustiados». En esta escena vemos la humanidad de María en su plenitud. Vivió el drama de la pérdida, la angustia de la búsqueda, el silencio de la espera. Vivió lo que muchas madres, padres, hijos e hijas experimentan a diario: la ausencia, el miedo, la incertidumbre. Pero también hay algo más profundo escondido en esta palabra. María sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Sabía que, siendo divino, no podía equivocarse. Aún así, permanece humilde. No entiende la acción de su hijo, pero no lo corrige desde la autoridad, ni desde el juicio. Tal vez, en su humildad absoluta, incluso se preguntaba si había fallado ella al no comprender del todo el plan de Dios. Y eso es una lección inmensa para nosotros. Cuando las cosas se escapan de nuestro control, muchas veces reaccionamos con quejas, reproches o exigiendo respuestas a Dios. María, en cambio, formula su pregunta con amor. Su dolor es real, pero no la aleja de la fe. Sufre, pero sigue confiando. Esta palabra de María es como un espejo para todos los que han sentido la ausencia de Dios. Cuando nos sentimos perdidos, abandonados o sin respuestas, podemos recordar a esta madre que también buscó, que también sufrió, que también se sintió desconcertada, y, aún así, permaneció fiel. En esa búsqueda silenciosa de Jesús, María nos enseña que la fe no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la confianza que mantenemos incluso cuando no entendemos los caminos de Dios. Esta es la cuarta palabra de la Virgen. Una palabra nacida del dolor, pero también sostenida por la fe. La quinta palabra de María es, quizás, la más discreta de todas, y, al mismo tiempo, una de las más reveladoras sobre su papel como intercesora. En las bodas de Caná, durante una celebración de matrimonio, María se acerca a Jesús y le dice simplemente: «No tienen vino». JN 2,3. No es una petición explícita. No hay súplica ni explicación. Solo una observación sencilla. Pero detrás de esas pocas palabras se esconde un gesto profundo de amor y atención. María percibe el apuro y la vergüenza inminente de los novios antes que nadie. Como una madre sensible y presente, detecta una necesidad que aún nadie ha notado. Y es ella quien la lleva al corazón de su hijo. Es importante considerar el contexto: hasta ese momento, Jesús no había realizado ningún milagro público. Él mismo responde: «Mujer, aún no ha llegado mi hora». JN 2,4. Aún así, el milagro ocurre. No porque María haya ordenado. No porque haya insistido. Sino porque, con ternura y total confianza, presenta la necesidad de los demás ante el Hijo. Esa escena es un reflejo perfecto de lo que María sigue haciendo hoy, intercediendo por nosotros, incluso antes de que sepamos qué pedir. Ella ve lo que nos falta. Ve lo que puede herirnos. Y lo presenta a Jesús, segura de que Él escuchará. Y más aún, de que hará algo mayor de lo que esperamos. Aquella fiesta pudo haber quedado marcada por el bochorno. Pero gracias a la intervención silenciosa de María, se transformó en el escenario del primer milagro de Jesús.
¿Y cuál fue ese milagro? Transformar agua en vino. Es decir, transformar lo ordinario en extraordinario. Una prefiguración de lo que Jesús hace con nosotros, transforma nuestra vida común en algo lleno de sentido. Y muchas veces, todo comienza con una palabra de su madre. En esta quinta palabra, María nos enseña el secreto de la verdadera intercesión, atención, compasión y confianza absoluta. No necesita largos discursos. Solo muestra la necesidad. Porque sabe que, en el corazón de su hijo, una frase sencilla dicha por ella basta para mover el cielo. ¿No tienen vino? Y el cielo respondió. Qué consuelo saber que tenemos una madre que ve nuestras carencias incluso antes que nosotros. Y que, cuando sentimos que nos falta algo, alegría, fe, esperanza, ella ya está diciendo al hijo. Hijo mío, ellos te necesitan. Y entonces, el milagro comienza. Siempre. Porque María pide. Y Jesús escucha. Después de decirle a Jesús que los novios ya no tenían vino, María se dirige a los sirvientes de la fiesta y pronuncia la única frase que, según las Escrituras, dirige directamente a los hombres. Haced todo lo que Él os diga. JN 2,5. Esta frase, tan simple y directa, es en realidad un resumen perfecto de toda la espiritualidad mariana. En solo 7 palabras, María revela su identidad como madre, como intercesora, y como puente entre nosotros y Jesús. No nos invita a mirarla a ella, sino a obedecer al Hijo. Toda su misión es llevarnos a Cristo. Observa cómo su confianza es total. María no espera escuchar qué dirá Jesús. No pide garantías, ni condiciones. Ella sabe quién es Él. Y por eso, se adelanta al milagro con una orden serena y firme. No dice esperemos a ver qué pasa, ni tal vez Él haga algo. Declara con convicción, haced todo lo que Él os diga. Como quien ha visto muchas veces la misericordia de Dios y sabe que siempre hay respuesta cuando se confía. Esta palabra de María también encierra una enseñanza central, la obediencia. María no dice, hagan lo que les parezca, ni sigan su corazón. Nos llama a una obediencia radical a la voluntad de Jesús. Y esta obediencia, lejos de oprimirnos, es liberadora. Porque es justo cuando nos rendimos a la voz del Señor que los milagros comienzan a suceder. Los sirvientes podrían haber dudado. Podrían haber cuestionado por qué llenar de agua aquellas tinajas. Pero obedecieron. Y el milagro ocurrió. Porque alguien confió. Porque una madre creyó antes que todos y nos mostró el camino. Haced todo lo que Él os diga es también el eco de todas las palabras anteriores de María. Es la expresión concreta de su hágase, ahora transmitida a nosotros. Ella, que se declaró esclava del Señor, nos enseña ahora a hacer lo mismo, confiar, obedecer, servir. Esta sexta palabra de María es una orden llena de ternura. No impuesta con severidad, sino ofrecida con amor materno. Habla como quien conoce al Hijo, confía en Él y desea profundamente que nosotros también lo conozcamos. No hay frase más segura para guiar nuestra vida espiritual que esta. Ante las incertidumbres, los temores, las dificultades y las dudas del mundo moderno, María sigue susurrando. Haced todo lo que Él os diga. Y si escuchamos, los milagros continuarán. Las 7 palabras de María no son simples registros históricos ni detalles curiosos de los evangelios. Juntas, forman un verdadero itinerario espiritual. Cada frase revela algo esencial sobre la misión de la Madre de Dios y sobre el camino de fe al que también estamos llamados. Contemplar estas palabras es sumergirse en una teología viva, profundamente encarnada, que se manifiesta en la sencillez de una madre que vivió plenamente lo que creyó. Lo primero que llama la atención es el equilibrio entre el silencio y la palabra. María habla poco, pero cuando lo hace, enseña con autoridad, se entrega con confianza y alaba con humildad. No impone su voz. Espera el momento adecuado, la necesidad precisa, el dolor verdadero, y entonces pronuncia palabras que atraviesan los siglos. Con ella aprendemos que, en el plan de Dios, no se trata de decir mucho, sino de vivir intensamente lo que se dice. También hay una progresión espiritual en sus palabras. Van del corazón íntimo de María al corazón del mundo. Comienzan en el secreto de la Anunciación,
pasan por la adoración del Magnificat, atraviesan el dolor de la búsqueda de Jesús en el templo y culminan en la vida pública del Hijo, donde María se presenta como intercesora y maestra de discípulos. En cada etapa de la vida de Cristo, hay una palabra de María que ilumina y acompaña. Un detalle profundo es que, de sus 7 palabras, 3 son dirigidas a Dios, 2 al arcángel Gabriel, 1 a Jesús y solo 1 a la humanidad. Esto revela la jerarquía espiritual del alma de María. Primero mira al Señor, luego a su misión, y por último a nosotros, como madre espiritual. Y cuando finalmente se dirige a los hombres, lo hace solo para llevarnos hacia Él, no hacia sí misma. La teología que brota de estas palabras tiene una belleza silenciosa. María es modelo de fe, de humildad, de obediencia, de alabanza y de intercesión. Y todo eso no lo transmite con tratados, sino con frases sencillas, humanas, llenas de vida. No enseña con teorías, sino con su propio ejemplo. Finalmente, hay un hilo invisible que une todas sus palabras, el fiat, el hágase. Cada vez que María habla, de alguna manera, está reafirmando su sí. Un sí a Dios, un sí a la misión, un sí al sufrimiento, un sí a la humanidad. Y ese sí sigue resonando hoy en los corazones que se acercan a ella. Por eso, contemplar estas 7 palabras no es solo estudiar frases bíblicas. Es escuchar el corazón de la Madre del Salvador, un corazón que sigue enseñándonos, aún hoy, a hacer todo lo que Él nos diga. Las 7 palabras de María no fueron pronunciadas solo para los personajes de la narrativa bíblica. Atraviesan los siglos y siguen resonando en los corazones de los hijos que ella recibió al pie de la cruz. Cada frase que María dijo revela algo esencial, no solo sobre ella, sino también sobre nosotros. Y cuando las escuchamos como hijos, empezamos a entender cuánto sigue presente, intercediendo, enseñando y cuidando con amor maternal a cada uno. En su pregunta al ángel, ¿cómo será esto?, encontramos consuelo cuando no comprendemos los caminos de Dios. María nos enseña que cuestionar con humildad y confianza también forma parte de la fe. En su respuesta definitiva, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí», nos muestra cómo acoger la voluntad de Dios incluso sin entender completamente sus designios. Es un llamado a una obediencia silenciosa, colmada de amor y esperanza. En el cántico del Magnificat, el alma de María nos enseña a alegrarnos en Dios, incluso cuando nuestra realidad humana parezca insignificante o despreciada. Su gozo nace de una certeza profunda, que Dios ve y exalta a los humildes. Esa certeza también puede ser la nuestra. En la angustiosa búsqueda de Jesús en el templo, María se acerca a toda madre, a todo padre, a todo ser humano que ha sentido la ausencia de Dios o de un ser querido. Ella nos enseña a buscar con fe, a sufrir con dignidad, a confiar incluso sin tener respuestas. En su discreta intercesión en las bodas de Caná, no tienen vino, aprendemos que María ve nuestras necesidades antes de que las expresemos. Y que su presencia amorosa puede ser el punto de partida de un milagro en nuestra vida. En su firme indicación, haced todo lo que Él os diga, María nos señala el camino más seguro para agradar a Dios, obedecer a Jesús radicalmente, incluso cuando no lo comprendemos todo. Su consejo es sencillo, directo, eterno. Con todas estas palabras reunidas, descubrimos que María no es una figura lejana, atrapada en las páginas del pasado. Es una madre viva, atenta, cercana. Una madre que habla poco, pero cuida mucho. Que no busca nada para sí misma, pero lo entrega todo por el bien de sus hijos. Una madre que nunca se cansa de repetirnos con ternura en lo profundo del corazón. Confía, obedece, espera, alaba, intercede, permanece. Yo estoy contigo. Al contemplar estas 7 palabras, comprendemos que María no es solo la madre de Jesús. Es, de verdad, la madre de todos los hijos de Dios. También tu madre. Llegamos al final de esta meditación sobre las 7 palabras de María. Y ahora, al contemplar cada una de ellas, comprendemos, cuando María habla, el cielo se conmueve. Sus palabras no son muchas, ni extensas, pero están llenas de gracia, de sabiduría y de entrega total. Nacen de un corazón que ama sin medida, que confía sin reservas y que vive completamente orientado hacia Dios. Desde el «¿cómo será esto?», hasta el «haced todo lo que Él os diga», cada palabra de María expresa una actitud del alma que todo cristiano está llamado a imitar: humildad, fe, obediencia, alabanza, confianza, intercesión, silencio. Ella nos enseña que no se necesitan grandes discursos para tocar el corazón de Dios. Basta hablar desde el alma.
O mejor aún, vivir con el corazón abierto, como ella vivió. Porque, en el fondo, las palabras de María son espejos que reflejan nuestro propio camino de fe. En cada una, descubrimos un paso, una invitación, una dirección. Y hay algo más, María sigue hablando. No con nuevas revelaciones, sino con la fuerza eterna de las palabras que ya pronunció. Siguen vivas porque brotaron de un alma completamente unida a Dios. Porque fueron dichas por la llena de gracia. Porque aún resuenan en el corazón de la Iglesia. Cuando la Madre habla, el Hijo escucha. Y cuando nosotros escuchamos a la Madre, nos acercamos al Hijo. La última frase que escuchamos de María en las Escrituras es también su consejo final para nosotros. Haced todo lo que Él os diga. Con estas palabras, nos señala el único camino verdadero, la obediencia amorosa a Jesús. No existe espiritualidad mariana auténtica que nos aleje de Él. Toda devoción verdadera a María nos conduce más profundamente al corazón de Cristo. Por eso, María sigue siendo nuestra Madre. Porque sigue enseñándonos a vivir como hijos de Dios. Sigue notando cuando falta el vino en nuestras vidas. Sigue intercediendo cuando estamos angustiados, perdidos o sin rumbo. Sigue diciendo, con amor, con firmeza, con ternura: confía en mi Hijo. Haz lo que Él te diga. Él se encargará de todo. Las 7 palabras de María son como 7 ventanas abiertas al cielo. Quien se acerca a ellas encuentra luz, consuelo y dirección. Que sepamos, como verdaderos hijos, guardar estas palabras en el corazón, y, más aún, vivirlas con fe. Porque cuando la Madre habla, el cielo escucha. Y cuando nosotros escuchamos a la Madre, el cielo se acerca.